Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca del relato de Jacob con Isaac, de cómo pues él lo engañó terriblemente y le mintió a su propio padre, guiado por su mamá, creyendo que estaban haciendo algo muy bueno porque Dios había ya profetizado que a él iba a tocar la bendición y porque él ya había tomado la primogenitura vendiendo o comprándola por un plato de lentejas a su hermano. Pero obviamente estaba bastante mal, estaban mintiéndole al papá, estaban haciendo cosas malas, entonces eso no iba a ser como que mucha bendición de parte de Dios. Y habíamos quedado en esa parte en la que Esaú, que era su hermano, andaba con ganas de literalmente asesinarlo. No sé si puedo decir eso en YouTube, pero bueno, eso es lo que quería hacer. Literal decía que cuando su padre descansara, él también iba a poner a descansar a Jacob. Así que la mamá cuando oyó eso dijo, ok, esto es un problema, metí la pata bien adentro, así que tengo que darle tiempo para que se le calme un poco los humos y se le baje el enojo, así que voy a mandarlo un rato al lugar donde está mi papá y de paso pues que se busque ahí una esposa porque tiene que tener hijos. Entonces habíamos quedado en esa parte en la que Rebeca convence a Isaac para que mande a su hijo Jacob, pero en realidad lo que estaba haciendo era salvándole el cuello porque sabía que Esaú lo iba a matar. Y literal, sí lo iba a hacer, el tipo era bastante violento. Y con justas razones hasta cierto punto en esa época, porque sí, pues, lo había engañado al papá, se había robado su primogenitura, se había robado su bendición. Entonces el hombre estaba bastante enojado. Y ahora vamos a tocar una de las historias que es bastante interesante acerca del Génesis, que es la historia ya así clave, ya sin estar ligado con Isaac o con Rebeca, directamente de Jacob, la historia de Jacob, cómo es que inicia su viaje y retorno de la tierra en la que lo manda la mamá hasta la tierra prometida de vuelta y todas las cosas y adversidades que le pasaron. Y antes de empezar, yo creo que ustedes se pongan a pensar en dos detalles muy importantes. Primer detalle, si ustedes lo notan, desde Adán hasta Jacob, pasando por Abraham, por Isaac, por Noé, por Matusalén, por todos ellos, solo se habla de un hijo. O sea, como que ellos tuvieron más hijos, pero solamente se habla de un hijo. O sea, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero importante, solamente Sem, y solo a ese se menciona, que haya heredado esa línea de descendencia, de posible ser el que dé a luz al Mesías, que era de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y ese ha sido el perseguir durante todos esos años de Satanás, porque él lo que quería era destruir ese linaje. O sea, si él cortaba de línea a ese linaje, él en su mentecita creía que si lo hacía, entonces no iba a poder nacer el Mesías. Y si no nacía el Mesías, entonces él iba a ganar. Ese era su plan, evitar a toda costa que naciera el Mesías haciendo que todas las personas fueran muy malas. Y si todos eran malos, entonces él ganaba porque tenía razón acerca de que el pecado es como una enfermedad y qué feo eso de matar a alguien por estar enfermo, que no lo puede controlar y no puede cambiar, porque no hay Mesías, no hay salvación. Entonces ese era su plan, eliminar al Mesías al nacer, o mejor aún, eliminar a la línea que debía dar a luz al Mesías. Y poco a poco él fue quitando, cortando posibles candidatos. O sea, cuando estaba Adán y tuvo a tres hijos, Abel, Caín y Set, pues Caín mató a Abel, así que Caín ya no podía ser. Y Abel estaba muerto, así que solamente estaba Set. Y así los iba cortando. Estos son descendientes de Caín, así que pues estos no. Estos se corrompieron de tal forma, así que pues estos no. Y como que todos los descendientes solo tuvieron un hijo importante, o sea, tuvieron más hijos, como les dije, pero uno importante. Y entonces llegamos a Abraham, Isaac y a Jacob. Y en el caso de Abraham, Dios le promete que su descendencia iba a ser enorme, que iba a ser incontable, como las estrellas en los cielos. Nadie iba a poder contarlas. Pero solamente le da un hijo. O sea, de la esposa directa de él, solamente le da un hijo. Tuvo a Ismael, pero no era de su esposa legítima, o sea, era un hijo por fuera y no podía tener ese linaje. Tuvo otros hijos después con otras esposas que tuvo después de la muerte de Sara, como Centura y demás, pero no eran partes del linaje, así que solamente tuvo realmente a Isaac. E Isaac tuvo a sus dos hijos, Esaú y Jacob, pero desde el principio se dijo que era Jacob el que iba a heredar ese,
esa primogenitura, ese linaje que posiblemente daría al Mesías. Entonces como que siempre ha habido solamente un hijo clave. Pero entonces llegamos con Jacob. Y me voy a adelantar un poco a la historia, pero todos sabemos que Jacob tuvo 12 hijos. O sea, y no se habla de el hijo principal de Jacob, no se habla de José nada más, no se habla de Judá nada más. No, se habla de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hubo? O sea, ¿qué diferencia hubo? ¿Por qué Dios decidió darle esos 12 hijos a Jacob y no se los dio a Isaac? ¿O por qué no se los dio a Abraham? ¿O por qué no se los dio a Taré? ¿O por qué no se los dio a Nacor? Etcétera. A todos esos ancestros que tuvieron antes. ¿Por qué precisamente a Jacob? Bueno, aquí viene el dato interesante. Si ustedes se ponen a ver, todos los ancestros hasta ese momento, cada uno de ellos eran prácticamente perfectos. Sí, Noé había pecado hasta cierto punto y se había embriagado en un festejo, pero no manches, o sea, acababa de salir de un diluvio en el que confió en Dios, a pesar de todo, construyó un barco que duró como 100 años construyéndolo. El hombre era perfecto. Tenemos a Matusalén, ese hombre también estuvo predicando 900 y pico de años de que venía el diluvio. Enoch literalmente fue tan bueno que Dios se lo llevó al cielo. Abraham era literalmente el padre de la fe. Isaac era el vivo ejemplo y la viva imagen de Abraham también, un hombre absolutamente perfecto en todo lo que hacía. Sí, obvio, tenían sus errores, tenían sus fallos como todo ser humano, pero ninguno de ellos había, no sé, por ejemplo, engañado al papá para robar la primogenitura de su hermano. Eso es un buen ejemplo, ya, ¿sí me entienden? Ninguno de ellos había sido llamado en su nombre al nacer prácticamente tramador o ladrón, porque eso es lo que significa prácticamente Jacob, el engañador. O sea, él era el símbolo de qué no ser para ese linaje. Todos habían sido súper lindos y buenos, casi perfectos, inmaculados, y entonces tenemos a ese que era ladrón, estafador, engañó a su padre, o sea, era un muy buen hombre, pero había hecho cosas muy malas para hacer, digamos que parte de ese linaje. O sea, hasta cierto punto, Satanás probablemente se quedó pensando si ya la había logrado y ya no había linaje, porque Saúl estaba completamente fuera de, hasta asesino era, porque habría matado al hermano de poder. Y Jacob estaba como en ese hilo en el que Satanás no sabía muy bien, este todavía puede tener al Mesías o no, porque la verdad ya metió la pata bien hondo. Pero por eso fue que Dios le dio esos 12 hijos a él, porque él era la representación viva de alguien que necesita salvación y transformación. Por eso es que de él tenía que salir el pueblo de Dios. Por eso es que Dios le cambió el nombre a Israel y vamos a oír esa historia. Esa es la historia que vamos a tocar hoy. Entonces, empezamos en el capítulo 28 y dice, bueno, vamos a adelantar un poco, vamos a brincarnos un poquito porque en el capítulo 28, el puro inicio, se habla acerca de que Isaac le dice que vaya a la tierra de Labán, el hermano de tu madre, y busca a tu esposa ahí, y que fructifiquen y que bendito seas. Y luego Esaú, que vio que su hermano recibió esa bendición, entonces también quiso quedar bien con el papá, y por eso es que se fue a buscar esposa en las hijas de Ismael, y eso es un ejemplo de qué no hacer. Hay que buscar del pueblo de Dios y no de algo que se le parece. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces vamos a ir directamente a la historia de Jacob cuando arranca su viaje. Y dice en el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, donde estaba Lamec, el hermano de Rebeca, que es el cuñado de Isaac, o sea, su tío. Y llegó a un cierto lugar, esta parte es importante, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Paremos ahí un toque. Ustedes sabían que hasta la fecha en Inglaterra el trono de coronación tiene una piedrota enorme abajo y ellos dicen que esa es la piedra en la que Jacob recostó su cabeza en ese sueño. O sea, es una completa mentira, jamás de la vida. No, esa piedra quedó completamente en el olvido en medio del desierto. A nadie más le importó, nadie fue a buscarla. Pero ellos aseguran y dicen que esa es la piedra en la que descansó Jacob, porque así le dan un reconocimiento al rey de algo divino. O sea, como que Dios lo está poniendo. Y sí, Dios lo pone, Dios pone reyes, pero no por medio de una piedra. Y entonces es como se enredan los símbolos.
Porque cuando ustedes oyen en la Biblia que habla acerca de una piedra, de una roca que establece, que sirve para que usted se sostenga o se apoye o construya algo o apoye su cabeza, todas esas cosas hacen referencia a Jesús. Por eso es que Jesús más adelante dice que Él es la piedra que todos los constructores o bueno, alquimistas o todos los hombres de construcción desecharon. Es porque en la construcción en la antigüedad existía algo que se llamaba piedra angular, que significa que es una piedra que por la forma en la que se construían los edificios o las construcciones en la antigüedad, llevaba la mayor cantidad de peso de la estructura para que no se hundiera. Entonces era la piedra más fuerte y más firme que soportaba todas las demás que se iban a usar para la construcción. Ese es el símbolo de esa piedra, es Jesús. Cada vez que ustedes oyen piedra, es Jesús. O escuchan que hay una roca, es Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque se pierden los símbolos. Las personas los enredan y terminan entendiendo otras cosas, como que le digan a Pedro que él es la piedra. No, Pedro no era la piedra. Jesús era la piedra y él era una piedrecita que servía para el resto de la construcción. Entonces Jesús era la piedra angular y Pedro, junto con todos los demás de la iglesia y todos los apóstoles y todas las personas que convenció Jesús en aquella época y actualmente también, son piedrecitas que se apoyan sobre esa piedra fundamental, Jesús. Entonces se pueden perder los símbolos y a partir de ahora tenemos que ir rescatando esos símbolos porque más adelante, según cómo avancemos en la Biblia, vamos a tener que ir recuperando porque la Biblia se trata de eso. Es como un mensaje en código para las personas que lo entienden en símbolos para ir rescatando partes importantes. Entonces aquí empezamos a rescatar cosas importantes. Hasta el momento ha sido una historia que va formando esos símbolos, pero después nosotros podemos ir a buscarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de una mujer virgen y pura, se hace referencia a una iglesia. ¿Pero por qué lo entendemos así? Pues porque en el Génesis Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Estaba hablando de Jesús, pero los descendientes de esa mujer entonces son el pueblo de Dios. Por tanto, son la iglesia de Dios, de una mujer pura y virgen. Entonces así es como se van sacando esos símbolos. Piedra igual a Jesús, así de simple, tan sencillo. Pero entonces continuamos y vemos el sueño que tuvo, que ahí viene otro símbolo importante, y dice en el versículo 12, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Entonces la escalera era una escalera grande y estaba la parte de abajo en la tierra. Y su extremo tocaba el cielo. Entonces la parte superior tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces Jacob agarra, sueña y ve una escalera que toca el cielo y que toca la tierra. Ustedes me dirán, ¿qué de importancia tiene eso? Sí, está bien, están viendo una escalera y por ahí vienen los ángeles, todo muy bien. Bueno, pero es que es otro símbolo de Jesús. Y les explico por qué. Porque los ángeles no deberían de poder interferir en el planeta Tierra, porque cayó en posesión de Satanás. Entonces, Satanás es el que tiene dominio en la Tierra, no debería de haber nada de participación de ángeles o de seres celestiales, nada por el estilo. Solamente debería estar aquí Satanás y él dar permiso de quién entra y quién sale, porque es su territorio, porque Dios se lo dio a Adán y Adán se lo cedió a Satanás por haber pecado. Entonces esa escalera es un puente que comunica, que permite que, aunque no den permiso a Satanás, aún así ellos puedan venir y pasar. ¿Por qué? Porque Jesús servía como intermediario, ya que él había dicho que se iba a ser humano. Y por el simple hecho de que lo había dicho, es como si ya lo fuera. Y al ser humano, entonces él permitía, él digamos que estaba conectado al planeta Tierra, aunque él es el dueño de todas formas, pero bajo las reglas que existen en el cielo, por así decirlo, las reglas que se formaron en este pleito entre Satanás y Dios, él tenía derecho a la tierra en el sentido de que él había dicho que se iba a ser humano. Y al mismo tiempo tenía derecho del cielo, aunque fuera un humano, que los humanos habían sido separados o cortados del cielo por su pecado, porque también es Dios. Entonces no se le puede quitar el cielo y tampoco se le puede quitar la tierra. Y por medio de él pueden venir los ángeles del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y así ayudarnos, igual que el Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Porque los símbolos se pierden. Y entonces, por ponerles un ejemplo, ¿ustedes saben qué significa? Vamos a ver, en religiones actuales que están, cristianas es más, ¿qué es el ser el sumo pontífice? Han oído el término sumo pontífice, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que le dicen al Papa. Pontífice hace referencia a la antigua Roma, a un cargo que de hecho es heredado en muchas otras culturas, porque también lo tenían en Babilonia, también lo tenían en Egipto, y era el cargo que se le daba al rey o al sumo sacerdote principal o al faraón, porque él era el puente que conectaba con el otro mundo. Entonces era el puente que comunicaba el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Por eso es pontífice, es literalmente un puente. Es lo mismo que la escalera. O sea, es tomar el lugar de esa escalera. La escalera es Jesús. Entonces es tomar el lugar de Jesús. Entonces los símbolos se van perdiendo, se van desapareciendo y hay que entender el símbolo para entender el daño que se le hace cuando uno dice ciertas cosas o cuando uno cree ciertas cosas en la realidad. Si uno pierde el símbolo que Dios está dando, pierde la información y pierde el sentido lógico de lo que debería de ser realmente y por eso es que, por así decirlo, como lo dicen los viejitos aquí en mi país, el que no conoce a Dios frente a cualquier estatua se postra. Bueno, pues más o menos eso. Pues creen que están bien y por eso es que lo hacen. Pero no es así, el símbolo se pierde. Entonces, cuando ustedes escuchan escalera o puente o algo que comunica, están hablando de Jesús en la Biblia, ¿verdad? Entonces, continuamos con el sueño. Y dice en el versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, o sea, Jehová, gracias a esta escalera, Jacob lo pudo ver porque comunica el cielo y entonces oyó lo que él decía. Y dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, le da la misma promesa que le dio a Abraham hace mucho tiempo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, o sea, por todas partes. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, es la misma promesa que le dio a Abraham, pero en él sí se cumple porque tiene 12 hijos. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, lo que Jacob estaba viendo era el lugar en el que Dios decidió manifestarse y en donde Dios estaba. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. No existe realmente un lugar santo, ¿ok? O sea, santo, el término santo significa algo apartado, escogido por una deidad. En este caso, santo en la Biblia es escogido por Dios. Pero no existe realmente algo sagrado santo. Las cosas son cosas. Todo, cualquier cosa puede ser sagrado o santa, cualquier cosa puede ser desechable y despreciable, para que ustedes me entiendan. En una llave maya, en un computador, en una PC, ustedes pueden tener tanto algo muy sagrado, como la Biblia, o pueden tener algo muy pagano, como, no sé, una película así de bien satánica o bien pervertida. Entonces, no existe realmente algo santo físicamente o algo inmundo físicamente, porque es la connotación que se le dé, el significado que se le dé, lo que usted entienda sobre ese objeto y a quién se lo dedique lo que lo hace sagrado o no sagrado. Por ponerles un ejemplo, si ustedes leen más adelante en este mismo versículo, dice, y se levantó Jacob de la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa luz o un lugar de luz. Era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir, o sea, lo que ya le había prometido, ya se lo había dado Dios. Él simplemente estaba agradeciendo eso. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, o sea, ya él era el Dios. Eso no era un trato, ya Dios se lo estaba dando de por sí, es simplemente una confirmación de lo que él había entendido.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, por ponerles un ejemplo, les dije, nada es santo, nada es realmente inmundo, hasta que usted le da esa connotación o hasta que Dios le da ese significado. Entonces, por ponerle un ejemplo, a partir del momento en el que Jacob dijo que él iba a dar diezmo, o sea, diezmo es el 10% de lo que uno posee, de, del beneficio real de lo que uno tiene. Entonces, ese 10% se convirtió automáticamente en algo santo. ¿Por qué? Porque ya se lo había conferido a Dios, se lo había prometido, apartado a Dios para él y solo para él. Entonces, en ese momento eso se volvió algo santo, sagrado. Bueno, a partir del momento en el que Jacob tuvo ese sueño y vio que Dios descendía en ese lugar, él tuvo miedo porque eso significaba que ese lugar, por alguna razón que él no entendía, era un lugar que Dios había decidido para estar ahí. Pero no significa que siempre iba a ser así, porque Betel en el futuro se convierte en un lugar bastante perverso y Dios abandona ese lugar y se marcha. Y construyen el templo de Israel en otro lugar, lo construyen en Jerusalén, no lo construyen ahí. Entonces, eh, un lugar se vuelve santo por la presencia de Dios porque es apartado para él, igual que una cosa o algo, una existencia. Ahí incluyen algo que no es físico o material, que usted no puede sostener, por ejemplo, las ideas o el pensamiento, algo no físico, incluso el tiempo. Si usted dice que va a diezmar el tiempo, y entonces decide darle el 10% de su tiempo a Dios, eso se vuelve algo santo. Entonces, a partir de ese momento, ese tiempo se vuelve de Dios y no suyo, es santo. Pero no significa que siempre va a ser así. Significa que Dios perfectamente puede desecharlo. O sea, una persona puede ser santa, pero si se aparta de Dios, se vuelve inmunda. Puede haber un satanista que es inmundo, pero se entrega a Dios y se vuelve santo. Ya, entonces el término santo es algo apartado por Dios, pero no es literalmente como que ustedes se pongan de rodillas y digan, oh, en esta tierra y en esta piedra la voy a besar porque es de Dios. Oh, el poder de la santidad. No, no, eso no existe. Una piedra es santa en el punto en el que Dios haya dicho, esta es mi piedra. Entonces uno la hace santa porque es de Dios y decidió ofrecérsela a Dios. Esta tierra en donde construyeron una iglesia, este tiempo, el sábado, que es de Dios, no nuestro. O, no sé, esta comida en particular, la Santa Cena. O este objeto en particular, mi vehículo que uso para ir a la iglesia y transportar a los hermanos. O este teléfono y esta computadora que sirve para hacer videos para subirlos a YouTube para hacer que las personas oigan la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, se convierte en algo santo, sagrado, porque es apartado para Dios. Bueno, eso es lo que estaba haciendo con Jacob. Lo estaba apartando. De algo inmundo que era, lo estaba convirtiendo en algo santo. Por eso es que estos montón de hijos, 12 hijos, se dieron en el caso de Jacob y no antes. Porque en el caso de Jacob, Jacob era una persona que había fallado, había caído, pero ahora Dios lo estaba tomando, lo estaba limpiando y era el mejor ejemplo de lo que iba a hacer con toda la humanidad. Así que qué mejor ejemplo que el primero del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que fuera así precisamente, alguien que necesitaba que lo limpiaran. Por eso elige a Jacob, por eso no eligió a Abraham. Abraham, desde que se empieza a mencionar hasta el final, prácticamente fue perfecto. O sea, sí cometió sus errores, pues prácticamente fue perfecto ese hombre. Entonces, por eso es que se elige a Jacob. Y al mismo tiempo también, imagínense a Satanás, ido ceñido contra Jacob, porque a partir de ese momento él sabía que era la única posibilidad que él tuviera al descendiente, al Mesías. Y de hecho ya confirmado por Dios, porque cuando él ora y dice todo eso, Jacob lo oye. O sea, tal vez Satanás lo oye. Satanás no pudo ver la visión, no pudo leer su mente, no pudo hacer nada de eso. Pero cuando se puso a orar y le dijo, oh Dios, si concedes todo esto y me cumples lo que acabas de decir, entonces ya ahí el hombre se dio cuenta y dijo, ah, ok, este ya tiene confirmación de Dios, entonces sí, este es el que tenemos que echarnos o hacer que peque de alguna forma. Entonces, quiero que ustedes entiendan estos tres puntos que vamos a empezar a disertar, a arrancar de la Biblia. Uno, la historia real que deja muchas enseñanzas. Bien, perfecto.
Dos, los símbolos que se van manifestando y que ayudan a que usted entienda mejor el mensaje, porque el humano entiende mejor con ejemplos. Y tres, los movimientos o planes que hace Satanás, las movidas estratégicas que va haciendo según cómo se va desarrollando el juego. ¿Por qué Dios puede hacer ciertas cosas y por qué Dios no puede hacer ciertas cosas? Dios lo puede todo. Dios puede hacer absolutamente todo. Pero Él tiene reglas y normas que se impuso a sí mismo y por eso no hace todo. Tiene condiciones que Él mismo se puso y no las puede brincar porque sería injusto o porque van en contra de su carácter, de lo que Él considera correcto. Es así de simple. Para que ustedes me entiendan, ustedes pueden hacer muchísimas cosas, lo saben. No las hacen porque no las consideran correctas, pero podrían hacerlas. Bueno, pues igual Dios. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a disertar, a ir sacando pedacito a pedacito, porque a partir de ahora la historia de Jacob hace un cambio de 360 grados y empieza a liberar muchísimos símbolos para que uno vaya entendiendo después mensajes que se van desarrollando y cosas que vivió Jesús y cosas que vienen en el Apocalipsis. Entonces, Diosito me los bendiga. Espero que tengan un muy bonito inicio de año, porque ya este es el último video del año. Entonces, que Diosito me los bendiga mucho y espero que me les vaya muy bien y que haya valido la pena haber oído esto. Chao, besitos. Feliz año.